En los países democráticos, los derechos para las personas LGTB han dado un giro positivo en los últimos tiempos. España fue el tercer país de Europa en reconocer los derechos de estas personas. Sin embargo, algunos hechos muestran que el prejuicio y la discriminación heterosexista no ha desaparecido y que la investigación en este campo es necesaria. El bienestar de las personas LGTB se ve afectado por la manera en que son percibidas y tratadas por los demás. En el estudio que les vamos a presentar hoy, realizado por un equipo de investigación de la Facultad de Psicología, se destaca cómo perciben el prejuicio por su orientación sexual las personas implicadas y cómo se desarrollan formas de afrontamiento para responder al prejuicio percibido. Su objetivo era mostrar cómo afecta la percepción de estigma al bienestar de las personas gays y lesbianas. Muestra dos vías diferentes de afrontar el estigma con consecuencias distintas para el bienestar de las personas, como enseguida vamos a comentar. Sin distancias nos acompañan dos profesoras del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Ambas forman parte del proyecto de investigación que desarrolla este departamento sobre estigmatización y rechazo de ciertos grupos sociales. Se trata de Encarnación Nouvilas. Encarna, buenos días. Buenos días. Y Prado Silván Ferrero. Bienvenida, Prado, y buenos días. Buenos días. Teniendo en cuenta que España es uno de los países del mundo con una legislación más avanzada en materia de protección de derechos de personas gays y lesbianas, ¿debemos seguir hablando de discriminación en razón a la orientación sexual, Prado? Bien, en este punto es importante señalar que existen datos que se ha referido en el estudio del 2015 con una muestra de 27 países europeos que muestran cómo España está entre los 10 primeros países en legalizar la homosexualidad. Sin embargo, esto no significa que la discriminación hacia personas de este colectivo haya desaparecido. Existen otros datos de mayo de 2017, publicados con motivo del Día Internacional contra la Homofobia por ILGA Europa, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en los que se constata que España está dejando de ser una referencia en la igualdad de los homosexuales y sigue perdiendo liderazgo en la defensa de los derechos de las personas LGTB. De hecho, lo que se ve en estos datos es que ha descendido del 5º hasta el 9º puesto en este ranking que publicaba ILGA en 2017. Y además es la posición más baja desde que esta asociación elabora esta lista que mide la evolución de la situación de los homosexuales en casi 50 países. Bien, pues vamos a señalar que ILGA elabora su primer ranking en 2010 y en ese momento España se coloca en el 5º lugar. Y en otro momento asciende al 2º puesto, vuelve a bajar y va descendiendo progresivamente hasta ahora, en el 2017, que cae a la 9ª posición. ¿Cuáles pueden ser las causas de este retroceso en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTB? Bien, pues una de las razones para este retroceso puede venir por la inacción del Gobierno, según señalaba en ese momento el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, por lo que España debería afrontar cuanto antes la aprobación de la Ley contra la Homofobia y la Igualdad Social de este colectivo. Esta norma, elaborada por esta asociación, por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, pues podría volver a colocar a nuestro país entre los países más avanzados en reconocimiento de los derechos. Señalar finalmente que este ranking que elaboró ILGA está encabezado por Malta, o sea que es el país, sí, mejor posicionado en reconocimiento de los derechos, seguidos por Noruega y Reino Unido. Y a la cola se encuentran Armenia, Rusia y lo cierra Azerbaiyán. Entonces, la discriminación no solo existe, sino que va en aumento en nuestro país. Nosotros hoy aquí nos vamos a referir a vuestra investigación sobre personas lesbianas y gays. Pero, Encarna, porque el lenguaje también es importante, ¿cuál es el término que desde vuestro ámbito de investigación, la psicología social, mejor define la situación que viven las personas lesbianas y gays? Bueno, normalmente, y hasta hace muy poco se hablaba, y de hecho todavía se sigue hablando, de homofobia. Sin embargo, y tanto para referirse a los homosexuales, hombres como mujeres. Sin embargo, pues se ha visto que es un término poco claro y bueno, que tiene ciertos inconvenientes, porque cuando estamos hablando de fobia,
Normalmente en psicología clínica estamos hablando de enfermedad, entonces no podemos pensar que se trata de un tipo de enfermedad que produce miedo, como para hablar de enfermedad. Y luego también, pues este término se aplica de una forma individual. Y por lo tanto no deja claro que se trata de un problema psicosocial que tiene un contexto cultural y social muy importante, que es el que lo crea, ¿no? Y también, por supuesto, al hablar de homofobia es claramente androcentrista. Entonces, ahora se utiliza el término de heterosexualidad, o heterosexismo. Y las ventajas que tiene, que es más amplio y por tanto te puedes referir a él cuando hablas de mujeres o hablas de hombres. Y luego también que incluye, pues, dentro de todas las variedades de actitudes, sentimientos o conductas que hacen referencia a este aspecto. Hay otros términos. Se puede hablar también de prejuicio sexual o de homohisteria o lesbohisteria, pero bueno, aquí, como ves, también estamos refiriéndonos a enfermedad, que no es el caso. Entonces, el término que creemos más adecuado es heterosexismo. De acuerdo. Y Prado, ¿nos podrías comentar cómo surgió el estudio, cuáles son sus antecedentes y dónde se encuadra dentro de la investigación que lleva el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, que lleva muchos años estudiando temas relacionados con el estigma y rechazo social hacia diferentes grupos sociales? ¿Cómo surgió este estudio sobre gays y lesbianas? Bien, ya lo has mencionado tú antes un poco en la introducción. Este estudio está incluido dentro de un proyecto I+D+I más amplio titulado Estigma social y prejuicio, efectos y formas de afrontamiento por parte de diferentes colectivos estigmatizados, que desarrollamos entre los años 2008 y 2011. Este proyecto tenía un triple objetivo. Pues el primero era analizar la percepción de prejuicio y discriminación que tienen personas pertenecientes a diferentes grupos estigmatizados. No solo estudiamos el colectivo LGTB, sino que se incluyeron personas con VIH, inmigrantes y personas con discapacidad. Bien, pues una vez analizado el perjuicio, el segundo objetivo que tenía este estudio era investigar las estrategias individuales y colectivas que utilizaban dichas personas para afrontar los efectos del rechazo y de la percepción de discriminación. Y el último objetivo era verificar la utilidad de dichas estrategias en estos colectivos. Bien, en concreto, lo que se plantea este estudio es analizar cómo viven y afrontan la situación de discriminación las personas LGTB. Lo que se hicieron fueron dos fases, una fase cualitativa muy interesante con entrevistas, con grupos de discusión a personas de estos colectivos y una vez realizada esta fase se hizo un estudio cuantitativo a través de la recogida de cuestionarios. Encarna, uno de los objetivos del estudio es explorar la relación entre bienestar y discriminación. ¿Qué relación habéis encontrado entre estrés y la pertenencia a un grupo social minoritario como es el de lesbianas y gays? Bueno, pues en realidad partimos de la teoría del estrés minoritario, que es una teoría clásica que tiene bastantes años de desarrollo y con muchos trabajos realizados sobre el tema. Y de esta teoría comenta que por el hecho de pertenecer a una minoría, eso produce estrés por sí mismo, ¿no? Y entonces lo que hace es intentar ver los procesos que la experiencia del estrés lleva a influir sobre la salud. En el caso de la experiencia de prejuicio, como es el caso de este estudio, el prejuicio por pertenecer a una minoría sexual distinta, pues son la expectativa se produce pues expectativas de rechazo, la internalización del estigma. Entonces, nuestro objetivo es estudiar cómo estos procesos influyen en el bienestar de la persona afectada. Para ello nos centramos fundamentalmente, y es un aspecto muy importante, la identidad sexual de la persona, ¿no? Y cómo influye esto y se refleja en las actitudes negativas de la sociedad que tiene hacia estas minorías y cómo afecta a la salud. Hay muchos estudios que demuestran que esta experiencia de estrés minoritario afecta al bienestar.
Y se ha visto que hay personas que forman parte de estas minorías y tienen mayores experiencias de angustia, de ansiedad, de tristeza, de desvalimiento. Y si comparamos, hay trabajos que muestran que comparando personas heterosexuales con personas homosexuales, pues los gays y lesbianas tienen mayor probabilidad de experimentar depresión y ansiedad. Esto claramente tiene un sustrato psicosocial. Está enmarcado en los estereotipos, que son como los atributos que adjudicamos a este tipo de personas y que son negativos. Y se basa fundamentalmente en eso. Por tanto, es tan importante estudiar o abordar desde un punto de vista psicosocial este problema. Prado Silvan, un aspecto novedoso y central del estudio es que se estudia la discriminación desde el punto de vista del propio estigmatizado, desde lo que siente. ¿Cómo perciben la discriminación existente las personas gays y lesbianas? Bien, pues vamos a referirnos ahora a un concepto que ha sido básico en el estudio, como es el de la conciencia de estigma. Este concepto fue acuñado por Pinel en el 99 para referirse al grado en que las personas pertenecientes a un determinado grupo esperan ser tratadas por el resto de acuerdo a esos estereotipos que antes mencionaba mi compañera, esos estereotipos existentes en la sociedad sobre ese grupo. Es decir, en el caso concreto de las personas LG, tener una conciencia de estigma alta supone creer en mayor medida que los estereotipos sobre las personas gays y lesbianas están muy presentes en la sociedad y que estos estereotipos van a afectar a sus vidas y a sus relaciones diarias. Es decir, que el trato que van a recibir va a estar condicionado por el hecho de ser lesbianas o gays. ¿Y es bueno o es malo tener conciencia de estigma? Bien, pues tiene ventajas y tiene inconvenientes. Las ventajas, una de ellas, la más importante, es que está en prever cómo se va a comportar la sociedad con respecto a tu estigma. Y como prevés ese comportamiento, vas a adquirir las habilidades para enfrentarte a ese rechazo y sufrir menos deterioro emocional. Por tanto, la alta conciencia de estigma va a aumentar la disposición de las personas gays y lesbianas a movilizarse. Y de esta forma van a poder combatir esa discriminación que existe. Pero tener esa conciencia de estigma alta también tiene inconvenientes. Y es que tiene un efecto negativo en el bienestar. De hecho, hay estudios llevados a cabo con personas gays y lesbianas que muestran que la conciencia de estigma se relaciona negativamente con el bienestar y positivamente con estrés, con síntomas de depresión, con la homofobia internalizada y con síntomas físicos. Es decir, que las personas que esperan que van a ser discriminadas muestran más estrés psicológico que las personas con menos expectativas de ser discriminadas. También se ha encontrado relación entre conciencia de estigma y prejuicio, de forma que cuanto mayor es la conciencia de estigma, mayor es la percepción de discriminación hacia el grupo en concreto, en este caso las personas gays y lesbianas. ¿Y qué recursos deben poner en marcha estas personas para afrontar esta situación de rechazo de estigma, para afrontar esta percepción de rechazo? Bueno, está claro que las personas no son receptores pasivos del rechazo, sino que montan estrategias para poder superarlo. Intentan responder y afrontar la discriminación pues, de distintas maneras. Normalmente hablamos de estrategias de afrontamiento, al referirnos a estas. Y estas estrategias están claramente relacionadas con la salud. Hay distintas teorías y modelos de estrategias de afrontamiento y está claro que es difícil adaptar un modelo concreto a todas las respuestas que hace un determinado colectivo ante el afrontamiento. Eso es una de las primeras dificultades que hemos tenido con el trabajo, ajustar un modelo concreto. Pues algunos hay teorías clásicas como Folkman y Lazarus que hablan de estrategias centradas en el problema o estrategias centradas en la emoción. Otros hablan de respuestas voluntarias e involuntarias o de activas y pasivas. Nosotros, desde nuestro punto de vista, hemos aplicado fundamentalmente la teoría de la identidad social y entonces hablamos de estrategias de afrontamiento colectivas o individuales, desde un punto de vista más psicosocial. Y en el caso de las personas gays y lesbianas nos centramos en las formas fundamentales que pueden utilizar para afrontar el estigma. La ocultación, pensamos que es una de ellas, es decir, una estrategia es evitar
evitar que los demás sepan que es una persona homosexual, y esta sería una estrategia individual, y luego una estrategia colectiva que sería activa, que es la asociación con otras personas del mismo grupo. Sí, el pertenecer a asociaciones, a movimientos. A movimientos con personas del mismo grupo. Y estas serían ambas. Uh-huh. ¿Y el ocultar la orientación sexual puede ser en algún momento positivo o tiene consecuencias más que nada negativas para el bienestar de las personas? Bien, la homosexualidad se puede ocultar fácilmente en muchos casos. Entonces, podemos referirnos a esta estrategia como una forma empleada para evitar ser víctimas de discriminación. Sin embargo, utilizarlo pues, puede conllevar costes importantes y tiene consecuencias negativas en la salud. Se ha demostrado en diferentes estudios cómo se ha relacionado con una mayor prevalencia de cáncer, síntomas de depresión, mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas y a la generación de una identidad social negativa. ¿Estos efectos negativos a qué pueden ser debidos? Pues al resultado de la inhibición de la expresión emocional y a sentimientos de soledad y de aislamiento. En sentido contrario, se puede decir que existen incluso estudios en personas VIH que muestran cómo revelar la identidad sexual tiene efectos positivos en el sistema inmunológico. Bien, en nuestro estudio vamos a postular que en la medida en que la ocultación es una respuesta a la percepción de discriminación, puede tener en consecuencia un efecto negativo en el bienestar. Estamos en Radio 3, en el tiempo de Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED. Nos acompañan Encarnación Nouvilas y Prado Silván, profesoras del Departamento de Psicología Social de esta universidad y autoras de una investigación sobre cómo viven y afrontan la discriminación las personas gays y lesbianas. Ocultar a los demás la identidad es una respuesta individual de afrontamiento que, como hemos visto, tiene efectos negativos sobre la salud. Y por otro lado están las estrategias colectivas. Prado, ¿por qué son importantes las acciones colectivas, las acciones en grupo? Consideramos que es una estrategia muy interesante que pueden utilizar los grupos desfavorecidos para afrontar el estigma. Y, de hecho, a lo largo de la historia se encuentran ejemplos muy claros de cómo determinados movimientos han contribuido a mejorar la situación de grupos desfavorecidos, como el movimiento feminista o gay. Pero cuando hablamos de acción colectiva no vamos a referirnos solo a las formas más violentas o radicales, como revueltas, sino a otras formas más moderadas, como la participación en movimientos colectivos o petición de firmas. Bien, pues uno de los mecanismos impulsores de la acción colectiva puede ser la identidad social, tal y como han mostrado diferentes estudios. Lo que va a hacer este mecanismo de identificación es promover las acciones colectivas ¿para qué? Para cambiar una situación que se percibe como ilegítima. En definitiva, lo que hace la acción colectiva es la respuesta que dan las personas que, estando en un grupo en desventaja, no tienen la posibilidad de abandonar su grupo. Cuando los miembros de estos grupos desfavorecidos perciben una diferencia de estatus con otros grupos que están en mejor situación como algo ilegítimo, entonces, ¿qué va a suceder? Que va a existir una mayor probabilidad de que se identifican con su grupo y desarrollen, en consecuencia, acciones colectivas para cambiar esta diferencia en la situación. Uh-huh. Entonces, ¿encarna estos movimientos colectivos? ¿Pueden tener un efecto claro sobre el bienestar de las personas LG? Vamos a ver, como ha dicho Prado, es necesario que las personas se identifiquen con su grupo para que la situación en desventaja o que se percibe como ilegítima y con posibilidades de cambio se traduzca en una movilización colectiva. Pero también que sea positiva la expectativa de balance entre los beneficios y los costos de tal acción para que se lleve a cabo. Entonces, el bienestar precisamente es uno de los beneficios más importantes de las acciones colectivas para un grupo frente a los costes, en este caso de las personas gays y lesbianas, puede ser pues, las consecuencias de la visibilidad del estigma, es decir, el hecho de que lo que pueden sufrir por que los demás sepan que es homosexual. Tenemos que tener en cuenta que se trata de personas que se sienten en desventaja y que forman parte de un grupo
como ha dicho Prado, que no lo pueden dejar, ¿no? En nuestro estudio hemos querido plantear precisamente la medida en que estas acciones pueden afectar directamente al bienestar de las personas. Ya retomando tu pregunta. Para ello nos hemos centrado, y es bueno que lo expliquemos, en el bienestar subjetivo como medida de salud, que entra dentro de la tradición hedónica, es decir, experimentar mayor número de vivencias positivas respecto a las negativas. No estamos hablando de bienestar psicológico, ¿eh? Y lo valoramos a través de uno de sus componentes, el balance afectivo. Encarnación Aubilas, ¿cuál es el planteamiento esencial? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de vuestro estudio, ¿cuál es el planteamiento nuclear? Uh-huh. Pues desde la perspectiva de la persona, esto es muy importante, la perspectiva de la persona que sufre el estigma, y desde el marco teórico que hemos estado comentando, del estrés minoritario y tal, pues el objetivo de la investigación fue estudiar la relación de la conciencia de estigma y el bienestar subjetivo, en los términos que he comentado antes, en personas gays y lesbianas, y explorar cómo las estrategias que las personas de este colectivo utilizan para afrontar el estigma influye en el bienestar subjetivo. Resumiendo, para que quede claro, hemos partido, haciendo un poco resumen de lo que hemos hablado, de la teoría del estrés minoritario en cuanto a la importancia de los aspectos psicosociales en el bienestar de las personas gays y lesbianas, también del efecto de la conciencia de estigma en la percepción de la discriminación, del componente emocional del bienestar subjetivo, que es lo que explicaba antes, y de la tendencia a la identificación colectiva como uno de los, como lo percibe la situación, cuando se percibe una situación en desventaja. Y sobre estos aspectos se considera que la percepción del estigma es fundamental para elegir las estrategias de afrontamiento para prevenir los efectos negativos de esta percepción. Desde esta perspectiva, los trabajos previos nos han permitido formular la existencia de dos vías, una vía de carácter individual y que nos surge negativo porque está relacionado de forma negativa con el bienestar, que uniría la conciencia de estigma con la percepción de prejuicio sutil, porque en este caso, por lo menos la muestra que teníamos de personas gays y lesbianas, lo que perciben fundamentalmente es que hay unas respuestas pues vagas, sutiles, no manifiestas de su condición sexual, y eso es lo que realmente supone un problema diario para ellos, difícil de abordar, y que se relaciona con el ocultamiento, es decir, cuando hay este elemento, esta percepción negativa del estigma sutil, lo que ocurre es que se oculta, y esto tiene una consecuencia negativa para el bienestar de las personas. Mientras que la otra línea hipotética que hemos formulado es la contraria, sería colectiva, y lo que hace es que la conciencia de estigma lo que produce es una acción de grupo que estaría mediada por la identidad social, la identidad colectiva, es decir, la manera en que es importante el grupo para estas personas, y esta se relacionaría con un efecto positivo en la salud, beneficioso. Este sería nuestro modelo, el que intentamos probar en el trabajo. Bueno, Prado, seguro que el estudio ha tenido una metodología complicada. No vamos a desarrollar aquí los detalles porque no tenemos tiempo, pero sí nos gustaría saber cuántas personas han participado en este estudio y el procedimiento a grandes rasgos que habéis seguido para llevarlo a cabo. Bien, para realizar este estudio se contactó con asociaciones de gays y lesbianas no gubernamentales y se pidió su colaboración. Lo que hicieron estas organizaciones fue promover la participación a través de un anuncio en su página web. Y esto lo que permitía era que personas tanto de la propia asociación como no asociados pudieran acceder al cuestionario a través de un link que les proporcionamos. Es decir, que hicimos el cuestionario en un soporte informático a través de una herramienta y recopilamos los datos en línea. Pero lo interesante es esto que te digo, que todo el mundo podía acceder, no solo las personas que estuvieran inscritas en la asociación. En este cuestionario se les informaba sobre el objetivo, se seguía la secuencia normal en estos procesos
y se les decía que se iban a estudiar las actitudes de los españoles hacia diferentes grupos. Y una vez que las personas accedían a participar, firmaban un formulario de consentimiento informado y finalmente, bueno, pues respondían a las diferentes cuestiones. Decir que obtuvimos una participación interesante de 555 personas que accedieron al cuestionario, aunque finalmente la muestra estuvo formada por 481 participantes, porque descartamos los cuestionarios que solo se habían cumplimentado al 50%. Hay veces que puedes entrar en la página, abandonas, lo dejas y no había ninguna obligación de continuar. De esta muestra, 237 eran mujeres y 232 hombres, con edades comprendidas entre los 14 y los 77 años. Y se puede hablar de un nivel educativo importante, porque el 40% tenía estudios universitarios, el 10,9% estudio de posgrado y 3,7% doctorado. Además, bueno, pues un 20% tenía estudio de bachillerato, 7,4% formación profesional y 6,6% tenía estudios primarios. Y eran de todas partes de España. Sí. Entonces, Encarna, ¿habéis podido confirmar estas dos formas de afrontamiento del estigma que has comentado antes, la colectiva y la individual? Eso como conclusión del estudio se puede afirmar así. Sí, pues lo hemos puesto a prueba y a través de ecuaciones estructurales, pues hemos podido llegar a la conclusión de que desde la conciencia de estigma se aclaran estas dos vías, una positiva y una negativa, y lo que es especialmente importante para que haya un efecto beneficioso para el bienestar de las personas gays y lesbianas es que se identifiquen con su colectivo, es decir, con el resto de las personas, a través de, se trata de que tengan presentes a su grupo, porque lo que hacemos es ver el elemento cognitivo de esta identificación, Entonces se trata de que tienen presentes a su grupo. Y entonces esto les hace fuertes de alguna manera para afrontarlo. Esto lo estamos viendo en todas las manifestaciones que hay ahora con los días del orgullo gay. Bueno, yo creo que todas estas son formas que ayudan a este colectivo a afrontar su situación. La unión hace la fuerza y además les protege. Sí. Les protege y es bueno. Y es bueno porque también les ayuda a afrontar el hecho de reconocer que son gays. Bueno, en fin, es muy beneficioso. Bueno, y ya por último, y teniendo en cuenta todas estas características y todas estas conclusiones a las que habéis podido llegar en este estudio, ¿cómo habría que abordar una intervención adecuada para mejorar el bienestar de las personas gays y lesbianas que sufren discriminación? Bueno, pues evidentemente es lógico, ¿no? O sea, se trata de reducir un poco la conciencia de estigma, rompiendo de alguna manera esos estereotipos que están manteniendo, esos estereotipos negativos que están manteniendo la conciencia de estigma. Pues a través de información, de formación, a través de la participación en asociaciones, volvemos un poco a lo mismo, del activismo, y favoreciendo también, desde un punto de vista individual, también en psicoterapia, en fin, favoreciendo la autorrevelación, es decir, ayudando, apoyando, también por grupos de apoyo, que las personas sean capaces de reconocer su situación y de que tengan las estrategias adecuadas y el apoyo suficiente para abordar esa identidad, ¿no? Lo que parece que está claro, según lo que habéis dicho y según los comentarios iniciales de Prado sobre las cifras de discriminación y los pasos atrás que estamos dando en este país sobre este tema, es que la discriminación existe, no la hemos superado, aunque parece la percepción de la población en general puede ser otra, y es que, bueno, gays y lesbianas están absolutamente ya admitidos y no tenemos ningún problema para convivir con ellos, ni son un grupo aparte, pero resulta que no parece que esto sea así. No, está claro que no es así, pero por eso tenemos que seguir trabajando en que, a través de estudios como este, que revelan la importancia de factores psicosociales como la identidad, como la conciencia de estigma, seguir trabajando en que estas personas dejen de verse de esta manera y que ellos perciben que se lo vea de esta forma tan negativa para que al menos puedan tener una calidad de vida adecuada. Claro, para que ellos cambien la percepción
también el resto tiene que cambiar. Sí, todo se mueve en un tono sutil, que muchas veces es más dañino que el otro, ¿no? Porque no le permite a uno responder de una forma directa, entonces es más dañino. De acuerdo, bueno, y ya para terminar, ¿dónde podemos remitir a todos los interesados por conocer con más detalle todas estas investigaciones? Bien, pues los datos de este estudio están publicados en el Journal of Happiness Studies, se publicó en 2017, y también hay otro estudio publicado en Psicotema. Incluso este último artículo de Psicotema tiene una reseña en el Colegio Oficial de Psicólogos. Se puede encontrar en la web. Sí, fácilmente. Pues nada más, Encarnación Nouvilas Pallella y Prado Silván Ferrero, profesoras e investigadoras del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Muchísimas gracias por vuestra participación en Sin Distancias.